Libro de Hechos, capítulo 2, verso 37 en adelante vamos a estar leyendo. Bueno, saben que tengo la costumbre de utilizar la mesa, o aprovechar la mesa, mejor dicho, para hablar acerca del Evangelio, y habíamos empezado hace unos 4 meses atrás a hablar en la mesa sobre una terminología sobre el Evangelio, palabras que a veces escuchamos y no las reconocemos muy bien en cuanto al Evangelio, pero hoy vamos a hacer un alto. Y hoy vamos a hacer un alto de manera excepcional porque hemos recibido a nuestra hermana Melanie como miembro, y a mí me parece una ocasión apropiada para hablar sobre membresía desde las Escrituras, ¿sí? Así que vamos a hacer eso, y así he determinado que cada vez que recibamos un nuevo miembro, el tema va a surgir, porque lo que vamos a decir hoy es apenas un poquito de todo lo que la Biblia habla de membresía. Habla más de lo que la mayoría de los creyentes imagina sobre el tema de membresía, y más el mensaje se me estaba extendiendo y dije, no, acá lo cortamos porque estoy hablando más de lo que dice el texto, porque mi ganas de hablar más sobre el tema, pero dije, no, esto es lo que dice el texto y ahí nos limitamos. O sea que no va a responder este mensaje todas las preguntas que usted quizá tiene sobre membresía, y lo cual no tengo problemas que después las haga, ¿sí? Pero vamos a limitarnos a lo que dice el texto aquí en Hechos capítulo 2, ¿sí? Dice Hechos capítulo 2, verso 37 en adelante de esta manera. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros nos acercamos en esta mañana a tu palabra para considerar un tema que no es tan común. Deseamos, Padre, que tú obres de manera providencial y soberana para hablar más allá de lo que decimos en este momento. Tú puedes hacerlo. Y en un tema tan controvertido en esta época, pedimos, Padre, que tú aquietes los corazones y los pensamientos, y cualquier pensamiento que se levante en nuestro corazón en contra de esta verdad sea tratado con el Espíritu de una manera amorosa, para que nuestra voluntad se rinda ante esta verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué ha orado así el pastor? Porque es un tema sensible para la iglesia postmoderna. Es un tema sensible. Pero mi intención es poder mostrar que esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. La membresía no es un invento humano. La membresía está en las Escrituras. Y así que cada vez que asumimos nuevos miembros vamos a abordarlo, y después otros aspectos más, aparte del que vamos a ver hoy, que es el fundamento. Considero que es lo fundamental en cuanto a la membresía en una iglesia. Si buscamos la palabra membresía en la Biblia, no la vamos a encontrar. ¿Sí? No vamos a encontrar la palabra membresía en la Biblia. Y algunos han tomado eso para decir, no es bíblico, porque la palabra membresía, si vos la buscás, no está por ningún lado, no me inventen nada. Bueno, tampoco está la palabra Trinidad en la Biblia, pero no veo a nadie levantándose en una iglesia fundamental diciendo no creemos en la Trinidad porque no está la palabra Trinidad en la Biblia. Pero sí está el concepto de Trinidad en las Escrituras, y por eso nosotros llegamos a la conclusión que sí creer en la Trinidad es parte de los fundamentos de nuestra fe.
Bueno, así también la membresía o la palabra membresía, aunque no está en la Biblia, sí está el concepto de membresía. ¿Sí? Todo el concepto de membresía está en la Escritura y también es una de las verdades que fundamentan nuestra fe. Así que derribamos el primer argumento en contra de la membresía, que aunque no está la palabra, sí está el concepto y debe ser uno de los fundamentos de nuestra fe. Y el concepto de membresía, ¿sí? El concepto es la idea de membresía, ¿sí? Proviene de la palabra miembro. De ahí viene la palabra membresía, de la palabra miembro. Y su significado, esa palabra miembro en el diccionario es este significado. Dice así, en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Dice, individuo que forma parte de un conjunto, una comunidad o una corporación. Eso es ser un miembro, ¿sí? Ser una persona que forma parte, ese está acentuado, creo que lo puse, sí, está acentuado ahí en la oración. Eso es una membresía, formar parte de un conjunto, ¿sí? O de una comunidad, como en el caso de la iglesia, ¿sí? Esta es la idea, queridos hermanos, más elemental, pero fundamental. No por elemental deja de ser fundamental, es elemental y es fundamental de membresía. De acá tenemos que partir nosotros, ¿sí? Y significa esto, esa idea fundamental. El individuo, ¿sí? En este caso los creyentes, ¿sí? El individuo adquiere su condición de miembro al ser parte de un todo, ¿sí? Uno no puede ser miembro aislado del todo. O sea, uno no puede ser miembro en su casa solo sin pertenecer a un grupo. Pablo utiliza esta idea que algunos tienen sobre el cristianismo, por ejemplo en la iglesia en Corinto, donde dice, si la oreja está sola, si todo el cuerpo es una oreja, ya no hay cuerpo. O sea, si no hay cuerpo, no hay miembros. No existe la membresía aislado de un grupo. No existe eso. No existe eso en la Escritura. Por eso es que el individuo adquiere su condición de miembro. O sea, es miembro porque pertenece al todo, pertenece a un grupo. Ahí recién podemos hablar de alguien que es miembro, ¿sí? Y aunque bíblicamente ser miembro es mucho más que ser parte. O sea, esta es la idea fundamental. Pero ser miembro es ser parte, pero es mucho más que eso en la Escritura, ¿sí? Debemos partir de esa idea, pero debemos saber que es mucho más en la Escritura. En la Biblia, ¿sí? En la Biblia ve la membresía como alguien que es parte de una familia. Así se ve la membresía en la Escritura. Alguien que es parte de una familia. Y ustedes tienen el texto aquí, Efesios capítulo 2, verso 19, dice de esta manera, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿sí? De la familia de Dios. Ahí aparece la palabra miembros, de donde deriva membresía. Entonces dice, ustedes ya no son ni extranjeros ni advenedizos, ustedes no son desconocidos, ahora forman parte de algo. Ahí está la idea de miembro. Forman parte de la familia de Dios. Al ser salvados, ahora son parte de una familia, son miembros de la familia de Dios. También la membresía es vista como alguien que es parte de un cuerpo en la Escritura, ¿sí? Efesios, el mismo Efesios, capítulo 3, versículos 5 y 6, que ustedes también lo tienen aquí el texto, dice así. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que Pablo dice que un misterio es algo que antes no se sabía. Y ahora sí porque Dios lo contó. Eso es un misterio. Y Dios lo contó a los apóstoles y a los profetas. ¿Y cuál es ese misterio que Pablo acá dedica todo capítulo 3 para ponerlo en alto, no? Bueno, versículo 6, que los gentiles son coherederos, y noten esto, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que la Biblia ve al creyente como miembro, como parte de la familia de Dios, un miembro de la familia de Dios, y también como un miembro del cuerpo. ¿De qué cuerpo? Bueno, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces ahí aparece la idea que la Biblia transmite acerca de la membresía. Un creyente, un individuo creyente, parte de una familia y parte de un cuerpo que es la iglesia del Señor. Entonces, si tomamos en cuenta que todo creyente ha sido adoptado en la familia de Dios desde el preciso momento en que ha sido salvado, ¿no? Somos salvados y al mismo momento pasamos a tener la condición de hijos de Dios. Entramos en la familia de Dios. Dios es nuestro Padre en el mismo momento que nos salvamos, que somos salvados, y nosotros somos llamados hijos de Dios en el mismo momento en que Él nos salva.
Todo pasa en ese momento, en el momento que somos salvados, ¿sí? Si tomamos en cuenta eso, ¿sí?, que en ese preciso momento somos parte de la familia de Dios, y si tomamos en cuenta que todo creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo en el preciso momento e instante en que ha sido salvado, no después, sino en el mismo momento es bautizado por el Espíritu, sumergido en el cuerpo de Cristo en el mismo momento que Dios lo ha salvado, entonces nosotros debemos afirmar esta verdad teniendo eso en cuenta. Todo creyente es hecho miembro de la iglesia en el mismo instante en que Dios lo salvó. Todo creyente ha sido hecho miembro de la iglesia y miembro de la familia de Dios en el mismo momento en que Dios lo ha salvado. No es Dios me salva y después vemos si soy parte o miembro de la iglesia o la familia de Dios. No existe eso en la Biblia. No existe eso en la Biblia. Porque lo plantea como parte y consecuencia de haber sido salvado. En el mismo momento. ¿Sí? En el mismo momento sucede eso. Así que, escuche esto, el creyente es miembro de la iglesia no por opción. Atenti, no es que obligamos a la gente a ser miembro, te obligamos aunque vos no quieras. No, no me estoy refiriendo a eso. Sino que en el momento que alguien ha sido salvado, no es que Dios viene y le dice, bueno, mira, te voy a salvar. Vos te doy la opción, ¿querés ser creyente que participa comprometido en la iglesia o querés ser creyente sin iglesia? Ah, elijo, tengo dos opciones. No, no hay esa opción. Dios no está dando opciones. Porque Él, al salvar al muerto en pecados, automáticamente al salvarlo lo hace miembro, sin preguntarte a vos si querés ser miembro o no. Porque parte de la salvación es que vos seas incluido como miembro en el cuerpo de Cristo e incluido como miembro en la familia de Dios. Así que uno no es miembro por opción, uno es miembro por condición. O sea, su condición de creyente lo transforma automáticamente en miembro de la iglesia. ¡Wow! ¿Sabía eso? Todos los que son salvos son miembros de la iglesia de Dios y son miembros de la familia de Dios. Eso pasa en ese momento y Dios no está consultándonos si queremos o no queremos. Nos ha salvado, ¿sí? Y eso es parte de la salvación. Viene con la salvación. Entonces, si eres miembro, automáticamente uno es miembro. Si eres salvo, también eres miembro. Eso está aquí, ¿sí? Si eres salvo, entonces también eres miembro. Las dos cosas suceden juntas, y ahí viene lo que estaba diciendo, ¿sí? Si eres miembro, entonces vive como miembro. Vive como miembro. Piensa en esto por un momento. Si le parece eso muy chocante, piensa en esto. Si alguien se confiesa creyente, alguien viene a usted y se confiesa creyente, ¿qué espera usted de esa persona? Que se comporte como un creyente. Si vos me decís que sos creyente, yo espero que vos te comportes como creyente. Eso es lo que esperamos todos. Entonces, si mi condición de miembro es parte intrínseca de mi salvación, o sea, está junto de manera esencial con mi salvación, lo coherente con esa condición en la que yo me encuentro es que viva como un miembro de la familia de Dios y actúe como un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es mi condición ahora. Yo soy salvo. Sí, sos salvo, entonces sos miembro del cuerpo de Cristo y parte de la familia de Dios. Eso es tu salvación. Entonces lo coherente es que vos vivas como un miembro de la familia de Dios y como un miembro del cuerpo de Cristo. Esa es la coherencia en este asunto, ¿sí? Esa es la coherencia, la deducción en este asunto doctrinal. Así que esta es la exhortación que Pablo le da, por ejemplo, en Éfeso. Deben saber que la carta a los Efesios, que en algún momento vamos a enseñar, ya está tomándome el gusto de esa carta, pero la carta a los Efesios, el tema es la iglesia de Dios. Ese es el tema de la carta a los Efesios. Por eso hay tanto de la iglesia en capítulo 2 y capítulo 3, para llegar Pablo a una exhortación muy fuerte en el capítulo 4, el texto lo tienen aquí, versículo 1 al 3, que dice así de esta manera. Ya habló de doctrina en la carta 1, 2 y 3, y después de hablar de doctrina, da una exhortación de, en base a esa doctrina, cómo tenemos que vivir los creyentes. Y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. Noten que Pablo pone el tema al punto de que él tiene que rogarles. O sea, dice, noten cuán importante es lo que va a decir,
que Pablo dice, yo les ruego a ustedes esto. Tiene que ser muy importante esto, hermanos, para que el apóstol diga, yo les ruego. Yo les ruego que anden, eso es estilo de vida, andar en el idioma de Pablo es estilo de vida, ¿sí? O sea que esto que les voy a decir tiene que ser parte de la manera de vivir de ustedes, es lo que dice Pablo. Que anden como es digno. Ustedes tienen que ver que lo que les voy a decir tiene que ver con algo de mucho valor, de mucha dignidad. Ustedes tienen que tener una vida a la altura de la dignidad de lo que les voy a decir. Que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Sí? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el verso 3 está el imperativo de eso que Pablo les pide a ellos, que tiene que ver con esa vida digna, a la altura de tal dignidad de la vocación con que fuiste llamados. Queridos hermanos, Pablo los exhorta en esta carta, en ese capítulo, a tener un estilo de vida que se ajuste a la altura, a la alta dignidad, de la vocación con que fuiste llamados. Esa expresión de Pablo, que está no solo aquí, sino en varias cartas de él, se está refiriendo al momento en que fuimos llamados a ser salvos por medio del Evangelio. El Evangelio es un llamado, Dios llama. Nosotros predicamos, como creyentes, predicamos el Evangelio, hacemos un llamado a todos. Pero hay un llamado especial que hace Dios a aquellos a quienes quiere salvar en ese momento. Esa es la palabra vocación en griego, en realidad es llamar a alguien. Y es un llamado, no un llamado como que yo llamo al vecino, Pepe, no, es un llamado judicial. Es como cuando uno le manda una carta, documento desde el juzgado, un citatorio. Te llamamos y tenés que presentarse. Esa es la idea de esa palabra llamado en el Evangelio. Es un llamado, si es un llamado judicial, yo no puedo negarme. Ese es el llamado de Dios que hace el Evangelio. Esa es la palabra vocación allí. Y nosotros debemos andar a la altura de ese llamado en el Evangelio, que fuimos llamados a ser salvos. Y todos en verdad, queridos hermanos, esperamos que las personas que están en lugares de alto honor, debido a lo que representan, tengan un cierto estilo de vida, una conducta digna de la investidura que representan. Por ejemplo, hay cosas que no toleramos en un docente, ¿no? Por ahí sale la noticia, tal docente se sacó fotos, eso no puede hacer un docente, por el lugar que está representando. La dignidad del lugar que está representando, nosotros hay cosas que no toleramos que deberían hacer, ¿no? O que hacen, por lo que representan. Hay cosas que no se permiten en un funcionario, por ejemplo, de la seguridad pública, ¿no? Decimos, no, por la investidura que tiene, ¿cómo va a estar haciendo eso? Tiene que comportarse, ser un ejemplo. Y mucho menos hay cosas que no toleramos de un presidente por la investidura, el lugar de alta dignidad que tiene ante la nación, ¿sí? El lugar de dignidad lo obliga a determinada conducta a fin de estar a la altura del lugar que ocupa. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí en capítulo 4, que al ser llamados mediante el Evangelio para ser salvos, se nos ha dado a nosotros un lugar de alta dignidad. ¿Cuál es ese lugar de alta dignidad? Ser miembros de la familia de Dios y ser parte de la iglesia de Cristo. Ese es el lugar de alta dignidad que tenemos. La mayoría de los creyentes ve esto como una cosa de muy poco valor. Sí, la iglesia y muy poco valor. Sí, la familia de Dios. Pero Pablo está poniendo esto en un grado muy alto. Nosotros que éramos condenados al infierno, hemos ofendido a Dios de todas las maneras posibles, no merecíamos estar en la presencia de Dios. Al ser salvados se nos ha dado no solamente salvación, sino una condición de ser hijos de Dios. Los ángeles no tienen esa condición. Nosotros estamos en mejor posición delante de Dios que los ángeles. Aunque ellos son superiores a nosotros, pero nosotros estamos en mejor posición. Porque ningún ángel está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en la majestad de las alturas. Pero los creyentes sí. Y dice, ¿a ustedes se les dio esto?
Se les dio esta posición de alta dignidad, ser parte de la familia de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo. La institución más importante a nivel universal, y Pablo hace un llamado a vivir en conformidad a ese lugar de honor, y por eso dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál es esa unidad del Espíritu? Bueno, está en capítulo 3 y capítulo 2. Cuando el Espíritu salva a alguien, produce una unidad. ¿Cuál unidad? Una a la persona con Cristo y una a la persona con los demás creyentes. Es automático. Esa es la unidad del Espíritu. No se nos manda a nosotros a crear la unidad, sino a guardar la unidad, a hacer real la unidad que sucedió en nuestra vida espiritual, en lo espiritual, lo que hizo el Espíritu, nosotros hacerlo real en la vida cotidiana. Por eso dice que ellos deben guardar, no hacer, sino guardar la unidad del Espíritu, esa que fue creada con Cristo y con los demás creyentes en el momento de la salvación. O sea, vivan de tal manera que nadie tenga dudas de que ustedes son miembros de la familia de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Es como decir a un presidente, usted debe tener una conducta tal que nadie dude que usted es el presidente de una nación. Es como decir a un policía, usted debe tener tal conducta que nadie dude que usted lleva una investidura de este gobierno, que es un lugar de alto honor. Al creyente se le dice, vivan de tal manera que nadie dude que ustedes son miembros de la familia de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. ¿Son miembros? Vivan como miembros. ¿Pero qué miembros? De la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. ¿Se imagina? ¿Qué dicen los papás? ¿De qué más se preocupan los papás con los hijos cuando van afuera? Que ustedes no se comporten manchando el buen nombre de nuestro apellido. ¿No les preocupa eso? ¿Sí que les preocupa eso? Es más, se enteran de que alguien dijo, no, y la familia queda mal delante de todo. Bueno, esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Esa es la idea. ¿Cómo es vivir de acuerdo al alto honor de ser miembro del cuerpo de Cristo? Bueno, y ahí viene nuestro texto. ¿Sí? Ahí viene nuestro texto. Hechos 2, 37 al 47. Contiene los principios de la primera membresía de la historia de la iglesia. Los primeros cristianos eran miembros y vivieron su cristianismo como miembros. Ellos hicieron realidad en la vida diaria lo que era verdad en sus corazones. En primer lugar, ellos vivieron su membresía de esa manera porque fueron consecuentes, o de una manera consecuente o coherente, con su profesión de fe. Ellos vivieron su membresía en la iglesia local en Jerusalén, ¿sí? Vivieron su membresía en la iglesia local en Jerusalén, de una manera consecuente o coherente con su profesión de fe. Noten lo que dice el versículo 41. Verso 41 dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Pasaron tres cosas ahí, ¿se dieron cuenta? Tres cosas pasaron en ese verso con esas personas. Ellos recibieron la palabra, en primer lugar, que es una manera que Lucas tiene para decir fueron salvos. Hoy se han acostumbrado a decir recibir a Cristo. Pero en el lenguaje de Lucas es recibieron la palabra, que Pedro había dicho recién. Huyan de esta perversa generación. Bautícense, crean en el nombre de Jesucristo y bautícense para perdón de los pecados. Bueno, ellos recibieron el desafío a ser salvos, a venir en arrepentimiento y fe a Cristo. Eso fue lo primero que hicieron. Lo segundo que hicieron es que se bautizaron. ¿Y qué es el bautismo? Lo hablamos cuando Melanie se bautizó, la confesión pública de nuestra fe. Fueron creyentes y se bautizaron. Uno no se bautiza y después creyente, no. Es creyente y después se bautiza, porque en el bautismo doy testimonio de esa salvación. ¿Y qué fue lo tercero que hicieron? Se añadieron. Se añadieron, ¿a dónde? A la iglesia que existía en ese tiempo, haciendo realidad lo que confesaron en el bautismo. ¿Sí? Si confesamos que somos hijos de Dios, entonces debemos vivir como tales, formando un vínculo con la familia de Dios. Por ejemplo, piensa en esto un momento, una cosa que es lógica, y yo sé que ustedes la saben, pero debemos pensarlo así. Imagine un niño que no tiene familia y que es adoptado. Alguien lo quiere adoptar, una familia lo quiere adoptar, ¿sí? Si alguien es adoptado por una familia, ahora su vida gira en torno ¿a qué? A esa familia. Si ahora tiene una nueva familia, no es que alguien lo adopta y dice, te adopto, pero vos seguís allá en el orfanato. No, ahora viene a vivir
en el núcleo de esa familia, en ese hogar viene a vivir, ¿sí? Vive con ellos, se ajusta a las reglas del nuevo hogar, crea vínculos estrechos con esa nueva familia, se reúne a comer con ellos, tiene proyectos vinculados con esa familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va a girar ahora en torno a esa familia. Si usted ha sido adoptado como yo, a ser salvo en la familia de Dios, ¿dónde me van a encontrar? ¿Dónde van a encontrar a la familia Paz? San Benito 805. Ahí los van a encontrar. Si hablamos de la familia Fernández, busco al papá de los Fernández. ¿Dónde va a ir uno primero a buscarlo? A su casa. Después va a pensar si no está en su casa en otros lados. Busco a la familia González. ¿Dónde los va a encontrar? En la casa. ¿Dónde viven? Ahí se reúnen los González, en ese lugar, en esa casa. Y ahí busca al hijo de los González, a la señora de González. Todos están ahí, en ese lugar, en un lugar determinado. La idea está clara, ¿verdad? Si usted es hijo de Dios, lo más lógico es que usted se reúna con su familia, con la familia de Dios. En este caso, la iglesia local de Lavallol. ¿Sí? Usted se va a reunir, si es hijo de Dios, con su familia cada vez que su familia se reúne. Y todos nos preocupamos cuando vemos esas familias que usted va a visitar y los invitan a comer y resulta que uno de los hijos se queda en la pieza. Acá hay un problema, ¿sabe? Si no vas a comer con sus papás, acá hay un problema en la familia. Ese chico tiene que tener un problema. Y si un creyente no se reúne con su familia, ¿qué es lo que debe pasar ahí? Hay un problema muy serio ahí. Hay un problema muy serio, ¿sí? Bueno, esa es la idea de lo que estamos viendo aquí, que estos creyentes de la primera iglesia fueron coherentes con su profesión de fe. Yo soy hijo de Dios ahora. Bueno, me bautizo para decirlo públicamente, pero también me sumo, me hago miembro de esa iglesia porque es mi familia, ahora soy miembro de esa familia y lo que pasó en lo espiritual lo hago real en la vida diaria, lo hago real en la iglesia local. Me hago miembro porque soy parte de esa familia. Estos creyentes fueron consecuentes con su nueva condición, ajustando su estilo de vida a su nueva posición en Cristo. Quiero aclarar nomás, lo iba a aclarar al principio, pero este mensaje tiene como fin dar la enseñanza bíblica. No tengo ninguna intención, el Señor lo sabe muy bien, que de aquí en más, al terminar, me venga a decir, pastor, quiero ser miembro. Si lo hace a la luz de la enseñanza bíblica, muy bien, pero no tengo ninguna intención. Y me habrán visto que yo no estoy alentando a nadie a ser miembro, a menos que en algunos casos muy particulares. Porque parte de otra enseñanza que vamos a dar en otro momento es el peligro que hay de hacer miembros a personas que no sabemos si son salvas. Y debemos tener cuidado con eso. Pero lo cierto, queridos hermanos, es que si tú eres creyente y no tienes en claro esta verdad, hoy sí tienes en claro que es parte de tu condición como creyente ser coherente con esa profesión de fe. Y ser coherente con eso es ser parte de la familia de la fe y del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, ¿cómo es vivir de acuerdo al alto honor de ser miembro del cuerpo de Cristo? En segundo lugar, esos creyentes fueron consecuentes o coherentes con su condición de ser miembros de la iglesia local en Jerusalén. Versículo 42, dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me encanta la gramática porque es la manera en que Dios nos ha entregado su mensaje y como estamos estudiando con los hermanos que están preparándose para la predicación en homilética, ya saben que hacemos un acento en eso. La clave está en la gramática para interpretar la Biblia. Hay que saber gramática y usted puede interpretar la Biblia muy bien. Porque el verso comienza con un y, es una conjunción, ¿sí? Un y. Y perseveraban. Y esa pequeña letra, chiquitita, es sumamente importante, porque conecta un verso con el otro. Y eso le da significado al texto. Señala que esto que va a decir ahora en verso 42 es la continuación de lo anterior. No lo podemos separar, porque la letra I une las dos cosas. Así que no podemos separar y hay que interpretar las dos a la luz. ¿Sí? En conjunto, perdón. Así que no podemos separar nuestra profesión de fe, verso 41, de nuestra membresía, versículo 42. No podemos separar nuestra membresía de nuestro compromiso en una participación activa dentro de la iglesia. Ser miembro de una iglesia local no es simplemente un título. Y esto es una de las cosas que más mal se han entendido en la iglesia
moderna y en la iglesia postmoderna. Parece que ser miembro, no, eso es como una cuestión burocrática, es firmar un libro, pero yo puedo ser creyente sin ninguna cosa, creyente en una correcta relación con el Señor, sin toda esa burocracia. Y se piensa de esa manera. Están equivocados. Están equivocados. Una profesión de fe sincera, genuina y sincera, llevará inevitablemente a ser miembro comprometido de la iglesia local. Algunos piensan que ser miembro es simplemente es un título. Ahora yo puedo ser miembro y puedo participar de las reuniones administrativas. Es mucho más que eso, vamos a ver a la luz de este texto. No es como ir a un club donde yo me hago miembro y recibo el carnet. Tengo el carnet de ese Lavallol, miembro. Después me van a dar el miembro honorario. Después me subirán un poco más. No es eso. Hay una idea equivocada en esto. La categoría de miembro implica que tengo una función dentro del todo. ¿Sí? Uno es miembro porque es parte del todo. Si soy miembro es porque tengo una función dentro del todo. Ahí va la enseñanza bíblica. Así que aquellos primeros creyentes, luego de hacerse miembro, actuaron como miembros. No solo tenían el nombre, no solo habían firmado el libro de acta, actuaron como miembros, fueron consecuentes o coherentes con su condición de miembros. Imagínense que yo me hago miembro del Club Atlético Independiente, el mejor club de América. Y me hago miembro, pero nunca voy a ver el partido, nunca pago la cuota, nunca ni siquiera me pongo la camiseta. Van a decir, vos sos miembro, dame el carnet, vos no sos digno de representar a este club que tiene 7 Copas Libertadores. Bueno, sería así de esa manera, ¿no? ¿Cómo decís que sos miembro de la familia de Dios si ni siquiera estás comprometido con esa familia? Ni siquiera conoces a los miembros de tu familia. Ni siquiera, no es coherente. Estos fueron coherentes con su categoría de miembro. Fueron consecuentes con esa condición. ¿Qué se espera de los miembros? Bueno, se espera lo mismo que hicieron esos miembros. ¿Cuál es la palabra clave en el verso 42? Si usted sabe gramática, va a saber que la palabra clave es perseveraban. Verso 42, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la comunión con unos con otros. Y perseveraban en el partimiento del pan. Y perseveraban, porque así te tiene que leer gramaticalmente el texto. La palabra es perseverar. Aunque lo demás es importante, la palabra es perseverar. Esa palabra perseverar significa dedicarse con gran afán y diligencia y esmero a una cosa. Los textos que hablan de la palabra perseverar la ponen como un trabajo arduo a lo cual uno se dedica, ¿no? Y ellos se dedicaron a perseverar en las cosas fundamentales de la vida de fe, que son esas 4 cosas que vemos ahí, las cosas más sencillas y básicas de la vida de fe. Ahora, eran básicas y sencillas, pero ¿qué energía le pusieron estos creyentes a esas cosas básicas de la fe? Ir a la reunión, a escuchar el mensaje, bueno, pero si no lo puedo hacer en casa, pero estos creyentes pusieron perseverancia en dedicarse a aprender de los apóstoles doctrina. ¿Cuándo se juntan, Pedro, para la clase? El jueves estoy ahí, ya arreglé todo, dejé todo de lado para poder estar ahí, para poder aprender. Eso es perseverancia. El sábado tenemos reunión, el domingo tenemos reunión, día de resurrección, tenemos la reunión, ya está, arreglé todo, anulé todos mis compromisos para estar ahí, no faltar, porque se dedicaron con afán y empeño a ser enseñados en la doctrina de los apóstoles. A la enseñanza. Ellos vieron como sumamente importante ese ministerio que ofrecía la iglesia, que es ser enseñados en las verdades de Dios. De la misma manera, ellos tuvieron gran afán en la comunión unos con otros, se dedicaron a conocer a los hermanos y a establecer lazos, vínculos unos con otros. El partimiento del pan es tener como muy importante la participación en los sacramentos, o sea, lo que hacemos hoy, la mesa del Señor, y en las reuniones de oraciones, eso es plural, eso es oración congregacional. Ellos le pusieron toda pasión a eso, ¿no? Qué lejos que está la iglesia hoy de todo eso, ¿verdad? Entonces, las iglesias adolecen todas de la reunión de oración porque los creyentes no ven importante eso. Y esta iglesia veía la reunión de oración como una cosa a la cual había que ponerle duro trabajo y empeño. Bueno, ahí está el asunto. Pero lo importante es que ellos perseveraban. Ahí está la manera en que ellos veían la iglesia, como algo a lo cual hay que dedicarle todo empeño y todo trabajo.
Y todo lo que ellos hacían, queridos hermanos, estaba vinculado al grupo al que pertenecían, la familia de la fe, el cuerpo de Cristo. Esto es lo coherente en un miembro del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios, que se dedique afanosamente a las actividades de dicha institución. Eso es ser coherente con mi condición de miembro. Y por eso en un momento, hace como un año y medio atrás, nos juntamos con los hombres con quienes lideramos, que me ayudan, mejor dicho, en el liderazgo, y replanteamos nosotros a quiénes vamos a recibir como miembros. Y hemos replanteado cuál es el filtro para poder recibir miembros en nuestra iglesia. Y ahí replanteamos seguridad de salvación, entendimiento de qué es ser miembro, porque llevo más de 30 años de creyente y he pasado por 4 o 5 iglesias y he visto la misma falla en una y otra, y en aquellas que no he estado tan bien. Miembros que no saben lo que es ser miembro. Miembros que están porque dicen, bueno, acá me siento como que me tienen en cuenta. No entienden lo que es ser miembro. No entienden lo que es vivir como miembro. No entienden lo que es un compromiso con la iglesia. Estos creyentes entendieron eso a rajatabla, porque perseveraban. Soy parte de esta familia y mi camiseta es con esta familia. Soy parte de la familia Fernández, me adoptaron, me amaron, yo era un huérfano, me amaron, me pongo la camiseta de los Fernández y yo todo lo doy por los Fernández. ¿No haría eso si usted es un huérfano y es adoptado por una familia que le da un hogar que usted no tiene, le da amor que nadie le daba, lo recibe, qué sé yo, capaz sus padres murieron o lo abandonaron, y usted dice, los Fernández son todo para mí. Mirá, me dieron una familia que nunca tenía, me dieron un nombre que no tenía. ¿No haría eso usted por la familia de Dios, que estando condenado al infierno, Dios le ha dado a usted un lugar en su familia? ¿No se pondría la camiseta de la familia de Dios y esta camiseta no me la saco? ¿No miraría así la iglesia de Dios, la familia en la cual usted ha sido incluido, no gratis, sino al precio de la sangre del Hijo de Dios, para que usted pueda ser adoptado y pueda ser llevado a sentarse juntamente con Cristo en los lugares celestiales? ¿No lo vale eso? ¿No vale en realidad el sacrificio por la iglesia de Cristo, ese sacrificio de Cristo para que yo sea contado y miembro de la familia más sublime en la historia universal, que es la familia de Dios? Y estos creyentes sí que lo entendieron. ¿Cómo uno vive de acuerdo a la dignidad de lo que significa ser miembro de la iglesia de Cristo? En tercer lugar, ellos fueron consecuentes con la dignidad de lo que representaban, que era la iglesia de Dios, ¿no? Ustedes ya tienen ahí en cuenta esos versículos 44, 47, 32 al 34, perdón, 44 al 47. Yo les invito a leer para tenerlo en cuenta capítulo 4, porque Lucas menciona otra vez más ahí algo acerca de la iglesia. Capítulo 4, versos 32 al 34. Capítulo 4, verso 32 al 34, dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Hay una razón por la cual Lucas incluye eso ahí, porque después viene el tema de Ananías y Zafira, ¿no? Pero es interesante que cuando pinta otra vez un cuadro de cómo era la iglesia en el Nuevo Testamento, repite cosas de lo que encontramos en capítulo 2. Quiero aclarar nomás esto, para entender el texto, no lo voy a hacer un acento ahora, pero es una aclaración. ¿Por qué vendían sus casas y daban eso a la iglesia? Alguno dirá, bueno, porque es comunismo, la idea del comunismo está acá, repartir a todos por igual. No, no era eso, de ninguna manera. Nada más lejos que el comunismo está aquí. Son dos cosas antagónicas. Lo que encontramos ahí es esta situación. Todos los que estaban ese día en Pentecostés eran judíos que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Y vinieron de todos lados, de todas las naciones se juntaron ahí ese día. Así que de esos 3.000 que se convirtieron, muchos eran extranjeros, judíos extranjeros y otros prosélitos, o sea, de otras naciones que se convirtieron al judaísmo. Estaban ahí, se habían convertido al cristianismo. ¿Y sabe lo que pasaba en ese tiempo cuando alguien se convertía al cristianismo? Entre los judíos le hacían una tumba, porque usted murió para esa familia. Usted murió. O sea, no lo iban a recibir más en esa familia.
Conocimos a un pastor, hace muchos años ya está con el Señor, un pastor judío, llamado Saúl Rosenthal. Y él contó que la familia a él le hizo una tumba en uno de los cementerios en Capital, cuando se convirtió al cristianismo. Para la familia murió. No existe más, murió. Para toda esta gente no podía volver a su casa. Se convirtieron y se quedaron sin familia y sin casa. ¿Y ahora dónde vivimos? La iglesia tuvo que albergar a toda esa gente y por eso muchos de corazón dadivoso que tenían 2 propiedades vendieron una, no es que se quedaron sin nada, sino pasaba a ser otro necesitado, tenían 2, la vendieron, como Esteban, que hizo después eso, la vendían y ayudaban a toda esa gente que no tenía dónde vivir. Y eso es lo que vemos ahí. Eso es lo que vemos, una situación particular ahí que sucedió, ¿sí? Así que no venga a la iglesia pensando, mire, necesito Hechos 2 para que me den un lugar donde vivir, porque era una situación muy particular. Pero ¿sabe lo interesante de ese texto allí en verso 44, en capítulo 2? Me parece que es la frase que debemos hacerle acento, verso 42. Perdón, verso 43, dice así de esta manera, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. ¿Dónde haría usted el acento? Maravillas y señales, ojo. Sobrevino temor a toda persona. Lo otro también es importante y tiene una cuestión teológica, pero sobrevino temor a toda persona. O sea, la iglesia se ganó el respeto de la sociedad. Esa palabra temor es respeto. Sobrevino respeto respecto a la iglesia en toda la ciudad de Jerusalén. Respetaban ahora ese nuevo grupo que surgió. Había un respeto de la sociedad hacia la iglesia. Se ganó el respeto de los incrédulos la iglesia, tremendo. ¿Por qué la iglesia se ganó el respeto de los incrédulos? Bueno, porque los creyentes tomaron en serio la iglesia. Por eso se ganó el respeto de la sociedad en ese momento. Claro, después los persiguieron, esa es otra historia. Pero vieron que ellos habían tomado tan en serio esto. Dijeron, wow, mirá vos, esto es serio para ellos. Merecen nuestro respeto. Note la relación entre los 2 versos. Verso 42, ellos perseveraban. Y el verso 43 dice que sobrevino temor a toda persona. ¿Y con qué empieza el verso 43? Y. Una conjunción. Un lo anterior con esto. Ellos perseveraban, vivían comprometidos con la iglesia y sobrevino temor a toda persona. Esto es consecuencia de esto. Una iglesia que toma en serio la iglesia produce respeto en su sociedad. Mirá cómo ellos toman su iglesia. Es admirable, van a decir. Es admirable, aunque yo no creo eso, aunque me parecen locos, pero que inspira respeto la manera que se dedican a la iglesia. La unión entre esos 2 versos, en la conjunción esa, indica eso, ¿no? Una cosa consecuencia de la otra. Lo que ellos hicieron a nivel iglesia produjo un efecto en los incrédulos. Repito esto, lo que ellos hicieron a nivel iglesia produjo un efecto en los incrédulos. Y voy a decir esto, hermanos, porque es conocido por todos. ¿Cuántas veces en el siglo pasado hemos escuchado decir que debemos salir de la iglesia para alcanzar a los incrédulos? Dejar la iglesia, salir a la calle y dejar, porque estar acá en la iglesia encerrados, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Hasta un libro se escribió, Fuera del Salero, animando a la gente a abandonar la iglesia y a descuidar la iglesia, porque hay que salir afuera a salvar al mundo. Y no estoy en contra del evangelismo, por las dudas. Pero lo interesante de este texto, queridos hermanos, es que vemos que cuando los creyentes se dedicaron a la vida de iglesia, el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, porque esa es la expresión del último verso del capítulo 2, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y quién añadía? El Señor. El Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Interesante, ¿no? Interesante que cuando ellos más se dedicaron a la iglesia del Señor, el Señor iba añadiendo a la iglesia los que iban siendo salvos. Y quiero pensar que quizás esa será la razón de tanta decadencia de las iglesias hoy en día. Están pensando, ¿cómo hacemos para que venga la gente? Viva su vida de iglesia,
de una manera apasionada, y va a hacer que eso inspira respeto de la gente y dice, wow, qué cosa tan importante debe ser esto, que ellos se dedican tan afanosamente a ello. Tú no irías a un lugar que sus propios miembros descuidan, ¿verdad? Si para ti no es importante, ¿cómo esperas que sea importante para los de afuera tu iglesia? Es una cosa lógica, 2 más 2 son 4. Si para ti no es importante la iglesia, ¿cómo esperas que tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus parientes quieran venir a tu iglesia si para ti no es importante? Una cosa lógica, ¿verdad? Ellos se dedicaron a la iglesia del Señor. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. La perseverancia de aquellos primeros creyentes dio la impresión de que se trataba de algo muy serio, la iglesia. ¿Y qué hacían? Cosas estupendas, luces, cánticos. Se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Eso nomás? Sí, eso nomás. No hay que inventar nada como obra de evangelismo. Hay que dedicarse a cultivar una vida de iglesia. Y créame que el Señor añadirá a la iglesia a los que van siendo salvos. Piense esto usted como papá. Piense esto si usted tiene que mandar a sus hijos a un lugar y usted no está ahí. ¿Qué tomaría en cuenta? Bueno, si el lugar es seguro, si va a ser bien tratado, si en verdad van a cuidar de él, si va a ser beneficioso para su vida, si van a estar atentos a cuidarlos. ¿A dónde piensa que el Señor va a mandar nuevos creyentes para cuidar a aquellos que Él ha salvado? ¿A una iglesia descuidada? ¿A una iglesia que no le importa la iglesia? ¿A una iglesia que no le importa relacionarse? Si yo soy papá, digo, no, ahí no lo mando. Voy a ver una iglesia donde en verdad se preocupen por mi hijo nuevo, al que acabo de salvar. Lo voy a mandar a esa iglesia. Es una cuestión lógica. ¿Qué tan serio era para ellos? Ellos dieron de su tiempo, dieron de sus bienes, se dieron a sí mismos. Ellos dieron con amor sincero, vivían la membresía con alegría y sencillez de corazón. No decían, otra reunión. Ellos vivían esa vida con alegría y sencillez de corazón. No era un peso para ellos la vida de iglesia. Ellos supieron tener un equilibrio coherente, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. No dejaron que sus responsabilidades seculares interfirieran con sus responsabilidades espirituales. Está claro, queridos hermanos, que ellos tenían un alto concepto de la iglesia. Si no hay un alto concepto de la iglesia, todo esto es muy, muy difícil que nosotros lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. El problema parte de ahí. Pero vamos al fondo del problema. Es un bajo concepto de Dios. Un bajo concepto de Dios me da a mí un bajo concepto de la iglesia, porque es su amada bajo concepto de Cristo. Y por ende, un bajo concepto de la iglesia me da a mí una vida cristiana de poco compromiso con la iglesia. Es una cadena de cosas que van sucediendo. Ellos tenían un alto concepto de la iglesia. Nadie se dedica tan afanosamente a algo si no lo considera importante. Ahora quiero que notemos el final del texto. El Señor añadía, el texto que recién, verso 47, añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Qué notan ahí? Que el patrón de verso 42 se mantiene. Creyeron, fueron bautizados, se añadieron. Y al final, dice, este patrón sigue. Los que iban siendo salvos se añadían a la iglesia, a la membresía de la iglesia. El patrón lo estableció Dios. Lo estableció Dios. La membresía no me da salvación, pero si soy salvo, lo coherente es que sea miembro de una iglesia local. La membresía, queridos hermanos, es mucho más que poder participar de reuniones administrativas. A la luz de todo esto, ser miembro es ser coherente con mi naturaleza de cristiano, con mi naturaleza de fe. Ser coherente con la posición que he alcanzado en Cristo. Es mucho más que participar de reuniones administrativas. Es dar testimonio de que yo pertenezco a la familia de Dios. Eso es ser miembro. Y creo que ese es uno de los grandes problemas de la cristiandad de hoy en día, que ha separado su cristianismo de lo que es ser miembro. Y sé que por falta de enseñanza, por enseñanzas tergiversadas, pero a la luz de este texto, membresía está relacionado con la esencia de nuestro cristianismo.
Y por eso es que lo tomamos como muy importante en nuestra iglesia. Simplemente las exhortaciones debidas a un mensaje como este en esta mañana. Quizá tú no eres salvo, o te das cuenta ahora que no eres salvo, que tanta resistencia a un compromiso con la iglesia, te das cuenta que en realidad es porque estás engañado, porque alguna vez pensaste que habiendo hecho una oración ya sos salvo y ahora te das cuenta que no querés resistir comprometerte con la iglesia y que en realidad el problema no está en el compromiso, sino que no sos salvo. No has conocido nunca a Cristo como Salvador y por eso te resulta tanto rechazo comprometerte con una iglesia local, porque nunca has conocido a Cristo. Pero también puede pasar que seas creyente en verdad y que nunca habías escuchado esta enseñanza. No sabías que realmente este tipo de vida cristiana que se presenta en la Biblia. Bueno, en ambos casos, uno es, no ahora quiero ser miembro porque me doy cuenta que no soy salvo. No, sé salvo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque si no sos salvo estás en camino a la condenación. Y quiero decirle que es muy probable que eso nosotros veamos en personas cercanas nuestras que no tienen ningún ánimo de estar en la iglesia y nosotros pensamos, y sí, está decaído espiritualmente. No, muy probablemente no sea salvo. Está engañado y necesita a Cristo antes que pensar en cualquier membresía en cualquier iglesia. Quizá pasa eso. Y a ti como creyente, debo decirte nomás que ser miembro de una iglesia es una autonegación, porque es entregarme a los demás para servirlos. Es una cuestión de vencer el egoísmo y el orgullo que nos impide extendernos a los demás, porque ser miembro de una iglesia es ofrezco, Señor, en sacrificio vivo a ti para servir a los demás. Eso es. Amado Padre Celestial, solo tú puedes llevar esta enseñanza al lugar correcto que es lo más profundo del corazón. Tu siervo puede hablar a los oídos naturales, pero tu espíritu es poderoso para hablar al corazón. Así que deseamos, Padre, que esta enseñanza caiga en corazones sensibles, dóciles a tu voz, y aquellos que aquí no son salvos o están engañados de ser salvos, puedan ser llamados al arrepentimiento y la fe. Quizá hoy han entendido por qué no quieren estar en la iglesia. Quizá hoy han entendido por qué tanto rechazo, tanto falta de entusiasmo por la iglesia, quizá porque no tienen vida, quizá porque no son miembros realmente de la familia de Dios y hoy tienen la oportunidad de venir a Cristo en salvación. Solo tú lo puedes hacer y solo tú puedes renovar el corazón de esta iglesia para poder no mirar con un dejo de tristeza a la iglesia del Nuevo Testamento, sino poder tomar su ejemplo y ser un vivo cuadro aquí en Lavallol de esa iglesia, de la iglesia que perseveraba en las cosas más básicas de la fe. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Mientras Nicolás